Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su modalidad de conversaciones. Y la conversación que tenemos hoy es una que tenía yo muchas ganas de tener hace tiempo. Después de algún pequeño desencuentro en las primeras veces que nos cruzamos en redes, estoy con Juan Soto Ibars. ¿Se pronuncia Ibars o Ibars? Ibars, Ibars. Ibars, perfecto. Juan Soto Ibars, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Rey va desnudo. Muchas gracias a ti por invitarme y los desencuentros son parte de la convivencia más elemental, o sea que no son un mal comienzo. Ya, pero hay gente que se queda con unos rencores horrorosos. Yo el otro día me encontré uno que dice, hace 8 años me bloqueaste. Digo, Dios mío, ya has estado pensando en ello 8 años. No soy tan importante, te lo juro. Bueno, Juan es de esas personas que si les doy el currículum completo, pues nos comemos la hora, así que voy a hacer una glosa. Juan es novelista y ensayista. Ha escrito como colaborador y columnista en numerosos medios españoles, especialmente en El Confidencial, donde creo que sigue, y ha coordinado varios libros. Es o fue miembro del movimiento literario Nuevo Drama, que de hecho es uno de los fundadores. Escribió su última columna, Tentaciones del País, cuando tuvo un problema con el director y entonces en su último mensaje puso un código en acróstico, esto que se lee de arriba hacia abajo, donde podía leerse Cebrián es un tirano como Calígula. Eso me divirtió muchísimo, pero hay que tenerlos bien puestos para hacerlo. En su ensayo Arden las redes, que es esto que dice cualquier periodista cuando ve que dos tuiteros amigos suyos se cabrearon, entonces escribe, arden las redes. Desarrolló la idea de la poscensura, de la que vamos a hablar mucho hoy, que significa la presión social ejercida por los usuarios de las redes sociales sobre los autores, que según el autor supondría una herramienta de coacción que operaría como una forma de censura. Y voy a relacionarla con algo muy interesante. Ahora, para empezar, en televisión ha participado o participa en els matins de Televisión 3. Yo el catalán lo pronuncio como francés, ustedes me disculpan, pero veo els matins y digo, pues els matins. En Internet 6 y en la hora de la 1 de Televisión Española, además de haber participado en distintos programas, entrevistado por medio mundo, y es asesor de la Fundación del Español Urgente, Fundeo, esa cosa que sirve, dado que la Real Academia Española, como hemos dicho en muchas ocasiones aquí, no sirve más que para hacer felices a unos señores que se felicitan mucho, se dan premiecitos y se ponen birrets muy guapos y se invitan a comidas. Y desde 2020 participa en los programas Julia en la Onda y hoy empieza todo. Pues empecemos, Juan. Y voy a empezar con una idea precisamente por lo que tú hablabas, el tema de las redes y la visión posmoderna, y voy a usar posmoderna en el sentido más amplio. No estoy tratando de definir los distintos corrientes del postestructuralismo, sino esta idea del relativismo y de una izquierda moralina, están estrechamente unidos, las redes y la visión posmoderna. Yo he pensado mucho en el posmodernismo como una suerte de calvinismo, que parte de la idea de la depravación total de la que hablaba Calvino, que requería el puritanismo y la frugalidad, y la idea de una autodisciplina extrema impuesta por la sociedad. Cuando yo estuve por primera vez en Ámsterdam, lo primero que me llamó la atención fueron las ventanas. Las casas tienen unas ventanas gigantescas, pero además el concepto cortina y el concepto persiana están totalmente fuera de la concepción holandesa o neerlandesa. Yo pregunté por qué, y el motivo es esencialmente dos: el calvinismo, que dice que el hombre honesto no tiene nada que ocultar, y la pilarización, que fue una característica de la sociedad holandesa, o neerlandesa, que ya no es al parecer tan fuerte, que era la idea de que cada quien vivía en un pilar aislado de los demás, que a mí me recuerda mucho el concepto de la política de identidades. Entonces tú vives dentro de tu pilar, y dentro de tu pilar, cuando estás en tu barrio, puedes tener las ventanas abiertas y que vean lo que estás haciendo. Ya si te mudas de barrio a un barrio que no son de tu pilar, ya eres más cuidadoso. Esto quiere decir que esta poscensura se podía llevar a cabo sin necesidad de las redes sociales. Es decir, basta que los vecinos te presionen para que cambies tu actitud. Las redes sociales le dan más distancia, le dan más proyección, por supuesto, deja que se metan en tu ventana personas que pueden no tener nada que ver contigo en San Petersburgo, pero hay otras características de las redes que creo que tú has explorado sobre cómo opera esta censura calvinista, esta necesidad de estar siempre expuesto y que al final te rompen la ventana de una pedrada, ¿no? Ahí es muy interesante la comparación que haces con el calvinismo. En el último libro que saco, que es La Casa del Ahorcado, que acaba de salir hace un mes, dedico un capítulo a Calvino, precisamente por lo que tú estás diciendo. Hay otra similitud, luego contesto a lo de las redes sociales, pero hay otra similitud muy interesante
entre estas corrientes postestructuralistas y el calvinismo, y es que ambos son herejes. Es decir, tanto los movimientos de emancipación de las minorías posmodernos, los de ahora, no los de los años 60, etcétera, como Calvino, son figuras que vienen de la persecución, están huyendo de algo. Son herejes, en cierto modo, en la sociedad de la que salen, ¿no? Sin embargo, cuando encuentran el poder en una pequeña taifa, en el caso de Calvino en Ginebra, en el caso de estos movimientos suelen ser las universidades anglosajonas, suelen ser espacios en las redes sociales, algunos diarios, algunos periódicos, algunos partidos políticos, etcétera, se convierten en inquisidores. Y esa ambivalencia entre ser hereje e inquisidor al mismo tiempo, yo creo que es otra de las características que unen el calvinismo y por supuesto lo que tú decías de las ventanas abiertas, ¿no? Esa idea. Y también otra cosa que dice Juan Manuel de Prada, que es muy interesante, que es que frente al católico que puede purgar sus pecados con el perdón, que al final es un ritual bastante superficial, que no implica grandes sacrificios, ¿no? El calvinista tiene, bueno, el puritano calvinista tiene que comportarse bien, porque ahí el perdón es mucho más difícil, ¿no? Y se consigue a veces mediante el castigo ritual. Y el castigo ritual es algo que ha migrado desde la concepción religiosa calvinista hasta las redes sociales, donde el castigo ritual es el método habitual de reacción ante lo que se considera por alguna de las taifas un hecho pecaminoso, ¿no? Así que las redes sociales al final son ese lugar donde el castigo ritual es la norma y donde como consecuencia de esto se establece un clima de calvinismo moral absoluto. Y da igual que sea laico porque además en el calvinismo están las semillas de un viaje que aleja la religión de la mística, ¿no? El protestante es mucho menos místico que el católico, ¿no? Así que bueno, yo pienso que es una evolución natural y luego es evidente también la conexión porque todo esto ya sabes que está viniendo de países calvinistas y sorprende en cierta manera que países católicos como España, Francia, Italia, etcétera, acepten estos códigos tan ajenos no ya a la creencia religiosa de la sociedad, sino a la cultura, ¿no? Pero aquí hay una cosa, hablando de calvinismos laicos, yo pienso en dos directamente. El primero, el soviético, y el segundo, por supuesto, el chino. La revolución cultural es un acto de contrición nacional brutal, donde se expían pecados absolutamente laicos, pecados que no tienen que ver con un Dios, y en condiciones verdaderamente aterradoras, ¿no? Es decir, esta costumbre en ciertos sectores ideológicos, esta costumbre calvinista ya existe previo al postestructuralismo. Y pienso en un viejo amigo stalinista que tenía yo, que te decía, no es cierto, era trotskista, que cuando había problemas, discusiones, te tomaba del hombro y te decía, ven, vamos a hacerte tu autocrítica. Vamos a hacer autocrítica, exacto. Hacerte tu autocrítica. Sí. Entonces, claro, bueno, quizás por allí se nos cuela ese calvinismo, ¿no? La revolución cultural es muy interesante por las autocríticas que hacían los guardias rojos, ¿no? Que reunían en una sala a todo el mundo y no hacía falta que tú hubieras hecho nada malo porque iba cambiando la norma según el capricho de los guardias rojos. Ya sabes aquella famosa anécdota de que decidieron que los semáforos funcionaran al revés porque no era posible que el rojo, que era el color del maoísmo, hiciera frenar a la gente, ¿no? Entonces liaron allí un Cristo con los semáforos tremendo. Es una de las cosas en las que tuvieron que recular rápido, ¿no? Pero claro, esas asambleas de autocrítica, donde la autocrítica te la hacen, como te quería hacer tu amigo el trotskista, son de nuevo un reflejo especular de lo que ocurre en las redes sociales, donde ves a la víctima del linchamiento digital pidiendo perdón por actos de los que esa persona no necesariamente se siente culpable. Piden perdón porque es un ritual en el que a través de ese comportamiento penoso de arrastrarte por el suelo y lamer las botas de los que te están pateando, puedes a lo mejor conseguir, si los guardias rojos son benevolentes, no el perdón, pero sí la supervivencia, ¿no? Después de una pequeña purga, ¿no? A lo mejor te van a esquinar un tiempo. Esto se ha visto mucho con las figuras del Me Too, ¿no? No de los violadores, digamos, no de los que probadamente son violadores, sino de todos esos que fueron denunciados por minucias
que en aquel momento no se podía decir en voz alta que fueran minucias, porque entonces ibas tú, ¿no?, detrás como cómplice, pero que se generaba un debate muy, muy gracioso, que era ¿cuándo podrán reaparecer?, ¿no? Y en esto no se ponían de acuerdo los jueces populares, claro, no se ponían de acuerdo, ¿no? Pero había como una especie de idea de que antes de volver ellos tenían que primero pedir perdón, hacer el acto de contrición público y segundo, dejar pasar un tiempo, que es el tiempo de la purga, es el tiempo, esto es una conexión entre las sociedades tan, ¿cómo decir?, tan sofisticadas del presente y las tribus en las que opera el tabú como figura central, ¿no? Hay un tiempo, y ese tiempo es variable, en el que la figura que ha transgredido el tabú tiene que pasar, digamos, siendo intocable hasta que, pues, mágicamente, al cabo de un tiempo que varía, pueda volver a ingresar en la comunidad. Sí, es interesante, Mauricio, que mecanismos tan antiguos como la herejía, la purga, el tabú, etcétera, estén aflorando con esta fuerza en una sociedad que se supone ya pues atada a la tecnología y a la ciencia, ¿no? Y bastante más laica que creyente, ¿no? Parece que son mecanismos de la condición humana, a lo mejor. Puede ser, pero el tabú está perfectamente reglamentado. Yo empecé a leer tu libro, no lo he podido terminar, me parece fascinante, pero el tabú está reglamentado. Sin embargo, aquí todo es extremadamente aleatorio. El otro día vi que reapareció Al Franken. Al Franken fue un comediante estadounidense, ultraliberal, casi socialdemócrata, si nos ponemos, que llegó a ser senador y que como senador tuvo que renunciar al Senado por el Partido Demócrata porque salió una fotografía en la que ponía las manos así ante los pechos de una periodista, me parece que iba con él en un avión, ella estaba dormida, él hizo la broma, no la llegó a tocar, pero esto le costó el Senado. Y el otro día lo vi reaparecer después de varios meses. Pero voy al tema del perdón porque ese me interesa mucho. En realidad, en algunos espacios no hay perdón. A Richard Dawkins no lo ha perdonado nadie, no lo va a perdonar nadie nunca. A J.K. Rowling no creo que la puedan perdonar, porque el requisito fundamental para el perdón es admitir la interpretación del otro. Y como estamos en un terreno de relativismo absoluto, es decir, el último ataque a Dawkins, lo mencionaba yo en el streaming del jueves pasado, el último ataque a Dawkins fue porque él dijo algo y lo interpretaron de la peor manera del mundo y le sacaron conclusiones y lo estiraron como un chicle hasta llegar a un punto determinado donde el tipo era lo peor del universo y para obtener el perdón tendría que aceptarlo. Afortunadamente Richard Dawkins es de los que nunca lo van a aceptar, pero otras personas tienen que doblar las manos y lees actos de contrición en el New York Times, en Le Monde Diplomatique, en medios de comunicación serios, actos de contrición que son verdaderamente humillantes, ¿no? Pero Exacto. si no, no hay perdón. Hay una novela que explica muy bien cómo funciona eso, y tú habías mencionado la órbita soviética, ¿no?, que funciona también según estas normas, y es una novela que se llama El cero y el infinito, que seguramente conocerás. Es una novela en la que un guardia revolucionario soviético es cazado, bueno, es una especie de Beria, ¿no?, algo así, que es cazado por la propia maquinaria que él dirigía, de policía, del pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonita la novela, es de Arthur Koestler, y es una novela en la que el personaje, al verse metido en el tipo de interrogatorio que él antes llevaba a cabo, cree conocer los trucos, ¿no? Cree conocer los trucos. Y él sabe que no ha hecho nada, que ni siquiera ha tenido pensamientos impuros, él lo sabe perfectamente, es un ortodoxo verdadero, él se considera más ortodoxo que aquellos que le están persiguiendo, como siempre ocurría en la Unión Soviética. Pero lo bonito de la novela es que con una habilidad enorme, Arthur Koestler consigue hacer que ese personaje realmente entienda que sí que tenía esos pensamientos, que sí que quería matar a Stalin con un atentado, lo que fuera, ¿no? Y que acabe, digamos, haciendo ese acto de contrición de manera sincera, ¿no? Y es bonito, por eso se llama El cero y el infinito, ¿no? Porque mediante la coacción suficiente se puede inyectar ese relativismo ya incluso en el individuo, ¿no? Que el individuo al final no sepa si ha hecho, o sea, que el individuo pase por una serie de fases de duelo consigo mismo, ¿no? Que empiece negando que él ha cometido el pecado del pensamiento, que acabe teniendo dudas, que siga negociando y que al final acepte, que le acaben demostrando que sí. Claro, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de la mente humana, que es mucho más variable, ¿no? Esa novela es precisa sobre este proceso. Lo que yo veo, de todas maneras, en nuestro tiempo
es mucho postureo del perdón. Y es verdad que hay gente que se planta, por ejemplo, J.K. Rowling, Dawkins y algunos otros, ¿no? Que lo que no admiten es que ellos han cometido el pecado. Y esto es lo fantástico. Estos son los héroes. Estos son los Sí, héroes. sí, absolutamente. Sí, sí. No me quiero quedar demasiado en la Unión Soviética, pero hay dos cosas que se relacionan con esto. Una es la lealtad absoluta es inútil. Y pienso en el caso de Yeshov. Yeshov fue el gran verdugo de Stalin, hasta que Stalin decidió sospechar de él. Yeshov nunca hizo nada para que se sospechara de él, pero al final fue asesinado por orden de Stalin porque Stalin llegó a la conclusión de que Yeshov estaba complotando contra él. Bueno, la paranoia de Stalin era conocida. Creo que el sucesor de Yeshov es precisamente Lavrent Iberia, al frente de la NKVD, que Creo que es luego fue la Yagoda, ¿no? KGB. Yagoda Yagoda, primero. perdón, fue primero Yagoda, que es su asesino, o su asesino es Blochin, cualquiera de los dos, pero sí, primero Yagoda y después Beria. Pero primero, está sujeto a la interpretación independientemente de tu lealtad, pero segundo, hay una cosa que me asombra muchísimo en el mundo de las identidades que se está jugando, y es las lealtades inútiles. Y pienso en un personaje que fue el Korolev, que fue el principal creador del programa espacial soviético, un verdadero genio, pero que en los años 30 fue a un par de años o 3 años a Siberia por cortesía de Stalin y nunca llegó a creer que Stalin lo supiera. Claro que Stalin lo había mandado, pero él decía, si tan solo Stalin supiera lo que me han hecho, yo estaría salvado. Y cuando regresa a su casa, yo vi una entrevista con su hija, ella decía, mi padre tenía una fotografía de Stalin desde que regresó de Siberia y durante todos los años que trabajó en el programa espacial soviético. Hay gente que se muere por serle leal al posmo, digámoslo así ya, con un poco de desprecio que luego veremos por qué es merecido, y sin embargo su lealtad no les sirve cuando deciden girarse contra ella. Bueno, ser leal a alguien que niega la más mínima lealtad hacia la especie humana en todos sus actos, alguien que desconfía de los pensamientos ajenos, alguien que desconfía de la cultura, alguien que percibe toda la sociedad como algo que estructuralmente se ha construido en contra de la gente que se le parece. Tener lealtad a una figura así, a una figura tan sumamente paranoica, tan traicionera, a una figura... es absurdo. Es absurdo porque tú puedes llegar a creer durante un tiempo de buena onda con estas figuras que formas parte de los elegidos y que por tanto, bueno, a ti no te van a medir con esas reglas. Pero es que estamos hablando de gente que desconfía absolutamente de todo lo que hay. Desconfían hasta tal punto que, y esto se ve en todas las revoluciones, yo creo que esto te lo he visto a ti, de hecho, hablabas de esto en tu libro de la izquierda Feng Shui en algún momento, ¿no? De esa, o quizá en alguno de otros textos, me parece que era en el libro, de cómo todas las revoluciones empiezan con un empuje, ¿no? De gente convencida y finalmente son devoradas por aquellos que iban a la vanguardia, porque la desconfianza es atroz, es que no digamos que no han llegado hasta ahí, hasta esa vanguardia revolucionaria, estudiando los grises de la especie humana, leyendo ensayo francés ¿no? y teorizando, ¿no? No han llegado hasta allí a base de una desconfianza atroz, y en el momento en que alcanzan el poder lo que tienen que hacer es limpiar todo el residuo entre sus acompañantes en el que ellos detectan que puede anidar la traición. O sea que son figuras especialmente patéticas y divertidas las de los que van en la vanguardia y después son purgadas, ¿no? Sí, ahí es donde sale, digamos, la parte más cómica de las revoluciones. Una comedia bastante cruel, claro. Una tragicomedia. Tragicomedia absoluta, claro. Sí, en este sentido de lo posmo ya se ve en las universidades anglosajonas. Al principio iban a por derechistas o a por sospechosos de derechistas, pero acabaron llamando derechista a cualquiera que hiciera cada vez más cosas, ¿no? Entonces, de pronto, de entre los ejecutores, pues han ido cayendo también los purgados.
Y hay muchas de las historias que nos llegan estos días de la cultura de la cancelación, sobre todo con el Black Lives Matter, ya no están purgando a gente de derechas de las universidades, están purgando a gente que hace 5 años nada más estaba participando de todo esto. O sea que claro, va encogiendo el estándar y cada vez entran menos. Al final entrarán los 4 que están arriba y punto. A ver, tú eres, en ese sentido te has convertido en una especie de hereje profesional español, lo cual me parece excelente, pero precisamente por esa identificación que se hace de que toda salida, por menor que sea de la ortodoxia, te ubica en la más feroz y horrorosa derecha, yo lo he vivido personalmente, a mí pero es que tú eres neoliberal de derecha, y dije, pues vale, ¿no? Si quieres, también soy guerrero Zulu y campeón de la NBA, pero es igual de ilógico decir una cosa que otra. Pero se crea un conflicto dentro del propio hereje, o por lo menos en mi caso, no sé si es en el tuyo, que es el riesgo de estar sirviendo a la derecha con la necesaria crítica a la izquierda. Esto lo ha vivido, otro que lo ha vivido mucho es Bill Maher, el comediante en Estados Unidos. Es decir, porque lo que se ve es que algunas personas progresistas, en su lucha contra esta izquierda irracional, contra esto que hasta difícil es a veces llamarle izquierda, este progresismo regresivo, lo que han hecho es aliarse a la derecha. Yo lo vi con James Lindsay, a mí me preocupó muchísimo el día que dijo él, es que es tan grave el tema de la izquierda regresiva que estoy a favor de Trump. Le dije, no puedes ir hasta allá, de allí ya no hay regreso, no hay billete de regreso de ese viaje, ¿no? Y James Lindsay lo asumió abiertamente. Claro, esto es interesantísimo. ¿Sientes ese riesgo tú? No, que si no sientes ese riesgo tú. Hay dos partes en el argumento, hay dos partes distintas que yo creo que conviene separarlas. La primera es que un hereje puede ser heterodoxo o ortodoxo de otra ortodoxia diferente a aquella de la que se enfrenta. Y esto se ve muy bien con la corrección política. La corrección política es una ortodoxia, ¿de acuerdo? Entre la incorrección política, entre los políticamente incorrectos, hay dos tipos de personas. Hay gente que es heterodoxa y entonces está incómoda en ese corsé cultural y lingüístico y de comportamiento, ¿no? que quiere imponer la corrección política en todas sus variantes. Y hay otro que es un políticamente incorrecto ortodoxo, que es el que acaba, digamos, en brazos del nacionalpopulismo, de Trump y de todo esto, ¿no? Son personas tan ortodoxas como las otras, y por eso es interesante la figura de Calvino, de nuevo, porque Juan Calvino es un ortodoxo, pese a ser un hereje. Y cuando él consigue poder en Ginebra, se comporta como un ortodoxo, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Yo intento ser heterodoxo, o sea, yo creo y creo que es tu caso, que la heterodoxia es algo que hay que cultivar mediante un pensamiento crítico, ¿no? Mediante una insatisfacción permanente sobre las conclusiones a las que uno ha llegado, ¿no? Y la heterodoxia, claro, es un ejercicio que te va dejando solo, porque te vas encontrando con otros ortodoxos que en un momento simpatizan con lo que tú dices y que cuando te ven flaquear, digamos, pues te expulsan igual que los anteriores. Eso por una parte. Por otra parte, está esa visión que afecta mucho a la cultura y al pensamiento de que los argumentos son armas en una batalla cultural, ¿no? Y eso es otra cosa contra la que yo me rebelo bastante. Esto pasó con el caso de James Damore. James Damore fue el ingeniero de Google al que echaron de Google por participar en un debate al que Google le había invitado. Un debate interno, además, que no era público. Exactamente. A James Damore le dedico el quinto capítulo de La Casa del Ahorcado, es la historia de este hombre que él es ingeniero, no es una persona que esté familiarizada con los debates postestructuralistas y la compañía se pregunta por qué no hay suficientes mujeres en puestos de ingeniería cuando Google es tan abierto, ¿no? a la integración, etc., ¿no? Entonces James Damore ve que el debate está sesgado, ve que hay un sesgo progresista dentro del debate y dice, bueno, puede que si existe ese sesgo progresista haya unas causas que no estamos sabiendo ver debido al sesgo y una podría ser que las mujeres estén menos interesadas por cuestiones de la psicología evolutiva, de interés en trabajos como este. Ese memorando, como tú dices, se filtra a la prensa, lo filtran sus enemigos y en la prensa se convierte en el manifiesto machista, que ya no es un memorando, es un manifiesto, no es otra cosa distinta. Sí. Bien, ¿por qué digo esto? Owen Jones, que es uno de los
estandartes de la izquierda mundial, que es el autor de Chaves, que es un libro que está bastante bien y que es un tipo interesante y hasta cierto punto polémico incluso a veces. Me tiene bloqueado, ¿eh? ¿Eh? Me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado. Pues este tío, que es, digamos, uno de los cantores de la clase obrera, se supone, en Reino Unido, ¿no? Que escribió Chaves y tal, se pone de parte de Google. Es decir, tiene un trabajador expulsado de una multinacional por participar en un debate interno y se pone de parte de Google. ¿Y por qué? ¿Cuál es su argumento? Su argumento conecta con lo que tú me decías antes. Según Owen Jones, dado que lo que dice James Damore puede ser utilizado por la ultraderecha, tengo que ponerme de parte de Google. O sea, una persona de izquierdas no puede ponerse de parte de alguien cuyo argumento puede servirle, podría servirle a la ultraderecha. Bien, Mauricio, yo estoy hasta la polla de eso. Estoy hasta la polla de eso porque al final no se valora si un argumento es bueno o malo, si funciona o no funciona en función de su solidez, de su articulación, sino en función de quién lo puede utilizar. Y ese es el fin del pensamiento, claro. Claro. Sí, sí. Es que, a ver, y ahí tengo yo que retrotraerme a mis años estudiantiles porque yo vivo mi juventud en la Guerra Fría. Esto es muy simple. Y el argumento clásico de la izquierda, cuando tú decías, oye, es que en Cuba está pasando esto, oye, es que en la Unión Soviética está pasando esto, es que no es negable lo que está ocurriendo aquí y allá, dicen, ya, pero no puedes decirlo porque le das armas al enemigo. Y con el concepto de darle armas al enemigo, lo que haces es comprometer hasta la renuncia los principios que originalmente te habían movido para defender ciertas ideas. Es decir, te quedas sin principios. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Habrá veces, y yo no solo me lo pregunto, lo he respondido, habrá veces que alguien de la derecha tenga razón respecto de una crítica a alguna posición un tanto extrema de algún grupo de la izquierda regresiva, de la izquierda Feng Shui. Si alguien de la derecha tiene razón, si se la doy, soy linchado, porque Claro. parecería que estoy avalando toda la derecha. Claro, esto se ve muy bien en... los debates polarizados funcionan así, ¿no? No es ni un paso atrás esa norma, ¿no? Ni un paso atrás. No se puede nunca, digamos, tontear con el enemigo, te conviertes en un quinta columnista o algo así. Pero, desgraciadamente, en el momento presente yo creo que este maniqueísmo, porque al final es una visión maniquea, ¿no? de los debates, se extiende a muchas otras. Mira, yo pienso, por ejemplo, en el tema de los antivacunas, ¿no? Y cómo el movimiento antivacunas, que en realidad no es tan grande como dicen, por lo menos en España, en Estados Unidos creo que es bastante más y así, ¿no? Pero el movimiento antivacunas se ha convertido en algo tan amenazante, tan regresivo, tan transversal además, porque hay antivacunas que son del Feng Shui de la izquierda, ¿no? Y antivacunas que son de QAnon y de las teorías conspirativas de derecha, ¿no? Pero el antivacuna se ha polarizado, debates que deberían ser científicos, ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, imagínate que una vacuna, cualquier vacuna nueva contra una enfermedad que sea tal, da errores. Imagínate que da errores, ¿no? Yo tengo la impresión de que ahora mismo la ciencia es más débil por esto, porque sobre todo en la parte del debate político, ¿no? Porque ahora incluso un científico que criticara una vacuna por el bien de las vacunas, ¿no? Por decir, vamos a criticar esto que ha salido mal, creo que sería tachado de antivacunas. Creo que le dirían también, estás dando argumentos a los antivacunas, ¿no? Cuando sería justo lo contrario, ¿no? Cuanto más críticos seamos con lo que funciona, mejor funcionará lo que funciona, ¿no? Tengo la impresión de que esta polarización y este maniqueísmo está llegando a sitios muy peligrosos. Y no es esto de las vacunas, te lo digo con toda la maldad, ¿no? Porque es un tema que está de moda y que sé que tú le das bastante fuerte a los antivacunas, pero ocurre también con otros asuntos y ocurre en investigaciones científicas, sobre todo esto de la variabilidad sexual. Ahí vemos cómo enseguida se tacha de cientificismo o de determinismo científico, ¿no? Estudios que son meramente estadísticos sobre la variabilidad sexual, ¿no? Desde la ideología. En fin, veo que todo esto está afectando ya
Porque la política, lo que tú decías antes, ¿no? De la Guerra Fría, etcétera, la política casi siempre puede funcionar así, ¿no? De buenos y malos, etcétera. Pero a mí me preocupa cómo esto entra ya, está penetrando ya donde no tiene que entrar, que es la ciencia. Por supuesto, la filosofía está arrasada por este tipo de pensamiento, pero es que creo que también la ciencia está empezando a verse amenazada por ello. Afortunadamente en la ciencia tenemos herejes grandes como Muleto, como operador nuclear, que se atreven a cosas que antes solo nos atrevíamos los que no teníamos nada que perder, pero ellos están en una posición más expuesta, digamos, profesionalmente, ¿no? Por cierto, felicidades a Mulet de su cátedra, que ya podemos decir todos que es catedrático de la Universidad de Valencia. Bueno, el mundo parece tender a la multiculturalidad, no hay de otra. Esta globalidad que nos habían vendido como el libre tránsito de mercancías e inversiones y transacciones financieras y servicios, pues acabó siendo también el último empujón para que el problema es que las fronteras abiertas, por las fronteras abiertas pasan gente y pasan ideas y pasan personas con religiones raras y con convicciones extrañas y con colores que algunos hayan enormemente desusados. Pero yo hace mucho tiempo tuve grandes peleas con un traductor estadounidense que veía la multiculturalidad como una especie de panal de compartimientos estancos, donde cada celdilla vivía una realidad totalmente aislada de las celdillas que la rodeaban. Entonces la multiculturalidad era no una aleación de distintos metales, sino una suma de, como estas colchas que se hacen con los pedazos, con los trozos un mosaico. que van quedando, un mosaico en el cual no hay relación entre uno de los elementos y otro. Yo siempre he creído que la multiculturalidad tiene que tender al mestizaje, pero me alarma mucho que algunos defensores de la multiculturalidad vean la multiculturalidad de la misma manera que la veía este tío, que era, bueno, yo estoy seguro que si aún vive, ya era un hombre mayor, pues si aún vive, habrá estado el 6 de enero con una bandera entrando al Capitolio. Pero el tío era extremadamente radical en su derecha, pero los defensores de la multiculturalidad de pronto la quieren ver igual. Tenemos que estar totalmente separados. Y es un concepto que usaba de la manera más peligrosa, alguien que mencionarlo es peligroso ya en sí, que es Malcolm X. Malcolm X creía en la segregación, creía que había que tener un país para estadounidenses negros que no tuvieran relación con los blancos, y por eso acabó invitando al partido nazi a algunas actividades de la Nación del Islam, y existen las fotografías de la gente, de los líderes del partido nazi en una reunión de la Nación del Islam, en un momento en que la población negra de Estados Unidos está todavía sufriendo los embates de las leyes de Jim Crow y de una segregación legal, pese a que la Constitución decía otra cosa. Esta concepción de la multiculturalidad como un lugar de separación y no de identidades estancas, ¿acaba dándole la razón a la ultraderecha? Pueden trabajar juntos en esto. Pueden trabajar juntos, claro. Yo tengo la impresión de que comparto totalmente tu idea de la multiculturalidad. De hecho, es la que yo me he educado. Yo recuerdo perfectamente. Una vez dije esto y me atacaron los activistas antirracistas. Yo dije, lo dije frívolamente, lo dije en Twitter. Dije, cuando yo era pequeño, los niños en Murcia, donde yo vivía, que éramos todos blancos en Murcia. Yo recuerdo el día que vi el primer negro en persona. Yo de pequeño pensaba que los negros manchaban, porque el rey mago con la cara pintada de negro te manchaba cuando le dabas un beso. Nunca había visto uno en persona, pero sí los veía en la televisión. Entonces yo recuerdo que en mi colegio los niños jugábamos en el patio a Will Smith, al Príncipe de Bel-Air, que era la serie que nos gustaba, ¿no? Y recuerdo que jugábamos a Space Jam y ¿no? Digamos que fantaseábamos en el juego con ser personas de otras razas, no nos importaba en absoluto. Eran los personajes que nos gustaban porque era lo que nos llegaba por la televisión. Yo pienso que eso hablaba de la buena dirección que estaba llevando la multiculturalidad, hablo de los años 90, que era que bajo la inspiración de la idea de Martin Luther King era que la raza no importe. Ajá. Que la raza no importe, ¿no? Claro, desgraciadamente lo que está triunfando es la segregación racial, lo que llaman el nacionalismo racial, ¿no? El separatismo racial,
que viene del separatismo cultural porque los Estados Unidos han llegado a la infeliz idea y estúpida de que las razas forman cultura, de que hay una cultura negra y hay una cultura blanca. Yo escuchaba de niño también, desde pequeño, escuchaba a Aretha Franklin, escuchaba a James Brown, escuchaba a Raimundo Amador, que es gitano y hace blues, ¿no? Y siempre he pensado que esa era mi cultura. Pensaba que el blues, el jazz, esto es un bajo de jazz lo que tengo aquí. Yo pensaba que esto era mi cultura, aunque yo no sea negro, ¿no? Pero entonces ahora te vienen con que Amanda Gorman, que tiene 22 años y que de oprimida tiene poco, porque con 22 años está leyendo en la toma de posesión de Biden, es tan intensa su experiencia racial que no la puede traducir alguien blanco. Y eso te lo está diciendo la izquierda. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, si yo fuera traducido en Estados Unidos y el traductor fuera negro y yo dijera que no puede entender mi experiencia blanca, con toda razón, y con toda razón, es que yo sería el primero en despellejarme. El mismo argumento, esto claro, tú hablabas del relativismo. El relativismo es eso, el relativismo dice que un argumento no será utilizado o cambia si es utilizado por el oponente. Y es falso. El mismo argumento que utiliza la izquierda identitaria con esto de las traducciones, por ejemplo, lo puede utilizar la ultraderecha. Y eso es señal de que el argumento falla. No lo puede utilizar, lo ha utilizado. Cuando cuando escuchas a David Duke, que fue el gran brujo del Ku Klux Klan y sigue siendo un militante del supremacismo blanco, o escuchas a Steve Bannon hablar de nacionalismo blanco y hablar de la defensa de su cultura y de su gente y de su pueblo, es escalofriante porque precisamente lo que han hecho es tomar todo ese desarrollo teórico que tiene problemas de toxicidad gravísimos y de falta de principios básicos. ¿Qué quieres? A mí me educó gente que eran republicanos españoles que creían que todos los seres humanos son iguales. Yo tuve la suerte de tener muchos profesores exiliados en México. Y lo que hacen es tomar esta lógica torcida de las identidades estancas, del enfrentamiento permanente entre identidades cada vez más pequeñas, porque ya no es el color, sino es además la orientación sexual, pero es también la estatura, pero es también el peso. Entonces, finalmente, las identidades llegan a ser casi individuales. Y lo aprovecha la ultraderecha para decir, yo estoy defendiendo mi cultura, y se lo oyes a Wilders, y se lo oyes a Le Pen, y se lo oyes hasta a Abascal, y es muy alarmante. Claro, mira, y además yo creo que hay que empezar a darle la vuelta a destruir este argumento de la izquierda identitaria de la siguiente manera. Mira, llevo días pensando en esto. Abascal dice que los musulmanes tendrían que estar en su país. No, en realidad luego se esconden, hablan de la inmigración ilegal, pero bueno, sabemos que en el marco mental de la ultraderecha está que cada cultura viva en su país. No, a mí no me importa lo que hagan los musulmanes en Irán, que se queden allí, que se queden en Marruecos, etc. Vale, ¿qué diferencia hay entre eso y el argumento de la izquierda identitaria que dice que los musulmanes que viven en España deben ser respetados y si su cultura es diferente nosotros no nos tenemos que meter y esto implica que puedan tratar a sus mujeres como si fueran sirvientas, que puedan velarlas, que eduquen a sus hijas en la inferioridad de la mujer frente al hombre, etc. O sea, ¿qué diferencia hay entre el hecho de que estén en su país y estén en el nuestro como si estuvieran en el suyo? Es decir, la izquierda tiene que ser universalista y pensar que los derechos y las obligaciones del ciudadano en el Estado de Derecho son iguales para todos y que independientemente del origen, todo el mundo tiene el derecho a la emancipación y a la igualdad, ¿no? No solo es el mismo, o sea, cuando Abascal, no Abascal, cuando la ultraderecha dice que habría que mandar a los musulmanes a su país, la izquierda protesta y les llama racistas. Vosotros estáis, bueno, parte de la izquierda está diciendo que tienen que, digamos, que quedarse en su país de otra forma, si la migración geográfica, es decir, que tienen... Aquí. Exacto. Es sorprendente que esta conexión se haga tan pocas veces en los debates públicos. Es decir, a mí no me parece, o sea, a mí me parece tan derechista en el mal sentido, tan xenófobo mandar a una persona por su cultura a otro país, de vuelta a su país, como
condenar a una persona por su cultura a vivir peor en mi país. Me están negando el derecho a la emancipación a niños musulmanes que viven aquí. Esto se ve muy bien con las mujeres. Ahí tienes a Mimun Hamido, que ha publicado el libro de No nos taparán, ahora hace poco en ACAL, que te dice básicamente esto. Dice, ¿por qué nos margináis de esa manera a las mujeres musulmanas que somos españolas y que vivimos aquí y que nos dejáis, digamos, abandonadas en nuestro país mental o en el país mental de nuestra cultura, que es eso que la izquierda ha decidido que no se toca porque, claro, porque aquí queda mucho más bonito el anuncio de Benetton si hay gente con un velo, ¿no? Al final hay también cierta frivolidad en toda esta, cierta cobardía y cierta frivolidad en toda esta interpretación tan nefasta de la multiculturalidad. Pero al mismo tiempo está el rechazo al debate. Es decir, esto no está abierto a sentarnos a dialogarlo, no para ganar, para llegar a una conclusión que puede resultar válida para todos. Estos debates de guerra, a mí me invitan mucho a debatir, ¿no? Cuando lo converso, resulta que no quieren que debata, sino que me vaya yo a discutir con alguien. Yo no quiero discutir con él. Si debatimos sobre un punto en concreto, esto sí o no, el velo sí o no, entonces sobre eso sí podemos debatir con tiempos y con las reglas de debate y tal. Pero no, la gente no está dispuesta al debate, hasta le gusta la tertulia televisual, donde se grita mucho y el que tiene la frase más ingeniosa parece que tiene más la razón. Entonces es un concurso de ingenios bastante vacío, pero no tenemos la disposición a debatir por parte de quienes, ubicados en la misma izquierda, ubicados en los principios, en los mismos ideales de una vida más digna para todos, etcétera, etcétera, estén dispuestos a tocar algunos temas. Cuando la ministra de Igualdad dijo que no se podía debatir la ley que ha propuesto, que tiene, creo que muchos elementos que merecen ser debatidos y que grupos de mujeres, incluso dentro de su propio partido, han pedido que sean debatidos, que sean analizados, que sean matizados. La idea de esto no se somete a debate nos retrotrae nuevamente a la religión. Tenemos un dogma intocable. Claro, claro. Y lo más triste es que realmente... No sé qué impresión tienes tú sobre esto, Mauricio, pero pienso que para debatir algo se tienen que dar unas condiciones de partida. O sea, no se puede debatir todo en todo momento. Primero, para debatir algo tiene que haber gente informada de lo que está debatiendo, tiene que haber gente que haga 3 o 4 lecturas y que sepa que un debate no es una competición. Ahora también estamos en la cultura del zasca, ¿no? Donde un debate se acaba cuando el público aplaude a uno de los dos, ¿no? Entonces, sobre la ley trans, por ejemplo, que creo que es, bueno, porque hay 2 leyes en debate, ¿no? La trans y la de solo sí es sí. Ambas leyes muy discutibles en muchos puntos. Es muy difícil debatirlas si la crítica a puntos concretos de esas leyes te convierte en transfobo o en amigo de los maltratadores. Es decir, el miedo a la etiqueta es tan atroz que ha hecho falta que aparezcan pues esas mujeres tan valientes, ¿no? Y tan heréticas como Clara Serra y todas estas que han firmado el manifiesto, ¿no? De discutamos esta ley, ¿no? Desde dentro de la propia órbita ideológica, porque las etiquetas son al final pavorosas. O sea, yo conozco mucha gente dentro de la izquierda que a veces hago un artículo crítico y tal, y me dicen en privado, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no lo voy a decir en público porque, claro, porque tiene miedo de la etiqueta, no tiene miedo de debatir siquiera, no es una persona que tenga miedo de pensar a veces, pero el ambiente social de la discusión es tan atroz que sí que tiene miedo de participar en el debate. Sí, que probablemente no participaría en el linchamiento, pero lo vería de lejos. Sí, o teme, claro, es que esto lo interesante de la postcensura es que va por barrios. Mira, a una persona, esto también funciona en la derecha, un tipo que sea neoliberal y que sea uno de estos optimistas, ¿no? Que dicen que vivimos panglosianos, ¿no? Que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que cada vez hay menos desigualdad y que está convencido de esto. Una persona que tiene sus relaciones sociales y laborales entre gente de esta cuerda, ¿no? Que pertenece pues, a esos think tanks, etcétera,
también tiene sus líneas rojas. Hay cosas que no puede decir y que va a tener miedo de decir si las piensa. Por ejemplo, si esa persona se persuade de que sí hay un ámbito en el que la desigualdad económica es atroz, o esa persona se persuade de que una de las líneas maestras del dogma neoliberal es falsa, va a tener el mismo miedo y va a tener otras etiquetas infamantes que teme, igual que la persona de izquierda teme que la llamen racista, machista, transfoba, etc. La persona de derechas tiene miedo de que la llamen buenista, ¿no? Atontada, progre, claro. Tienen el mismo miedo. Y es que desgraciadamente claro, yo siempre digo esto, yo no critico la izquierda, yo critico el identitarismo. Y el identitarismo está en los dos lados. Es verdad que el de la izquierda me molesta más porque tiendo a intentar votar a esos partidos. Claro. Pero sí. No, es que digo, a mí me preguntan, desde que publiqué La Izquierda Feng Shui, me preguntan, ¿y por qué no has criticado a la derecha? Primero, porque lo hago todos los días. Y segundo, porque a mí lo que me preocupa son los míos. Claro. Es horrible que gente que yo identifico con la izquierda esté tan lejos de principios que yo considero consustanciales a un pensamiento verdaderamente progresista y de avanzada. Pero quizás por aquí podemos empezar a cerrar. Hay un hecho real y es que todo esto viene de Estados Unidos. Todo lo copiamos y lo copiamos a veces de una manera tan extralógica que me estremece. Pongo un ejemplo, Black Lives Matter, que me parece absolutamente legítimo y genuino. Es que nadie puede ver el video del asesinato de George Floyd sin sentir que le hierve la sangre. Hombre, esto es meramente humano. Hay que verdaderamente ser una bestia para ser como los senadores estadounidenses que fingen, los senadores republicanos que fingen que, bueno, igual pasó otra cosa de la que vimos, que no, tío, que lo estás viendo, están matando a un hombre. Pero lo copiamos en España y entonces yo de pronto me encuentro con que el gran problema del racismo en España es el racismo hacia los negros, que hay pocas personas negras en España. Pues, por ejemplo, yo en México estaba rodeado de cubanos desde pequeño, entonces me hace lo más normal del mundo, ¿no? Y de pronto cerramos los ojos al hecho de que todo el racismo que se generó contra los latinoamericanos que vinieron aquí, sobre todo en la década de 1990, el casi milenario racismo en contra del pueblo gitano, se han borrado y de pronto no es el eje del debate cuando socialmente debería ser el eje del debate en España. El pueblo gitano tiene características, tiene deficiencias de atención social gravísimas y sigue siendo visto. Por supuesto, hay dos tipos de gitanos, los que son ricos y famosos y salen en la tele y cantan, y los otros. Pero se ha sacado del eje central de la realidad social española, del gitano y del sudaca, que ya cada vez hay, además muchos volvieron a su país con la crisis, y se ha puesto en el centro algo que también es relevante, por supuesto, es importante, por supuesto, yo he visto desprecio hacia personas de piel de tono oscuro, que es absolutamente rechazable, pero que no puede opacar lo demás, pero lo que estamos copiando Estados Unidos lo copiamos con una eficiencia enorme. Que lo haga la derecha, mira, casi lo entiendo, ¿no? Finalmente, pues es su objetivo aspiracional, como diría un mercadotecnista, pero la izquierda no ha dejado de copiar desde que yo tengo memoria, que fue en los años 60, el hipismo y la lucha contra la guerra de Vietnam, nunca ha dejado de copiar ciegamente a los Estados Unidos. Sí, Javier Venegas tiene un libro que se llama La ideología invisible, lo publicó en la editorial Disidentia, y él es interesante porque desde luego importamos todo esto a una velocidad inmensa de Estados Unidos, pasó con Me Too, con Black Lives Matter, etcétera, con la corrección política, pero él señala que en el libro que es algo que yo no conocía hasta que leí su libro, que Estados Unidos lo coge de los países nórdicos. Esto es interesante porque seguimos dentro del calvinismo, seguimos dentro de los países protestantes, pero este tío habla allí, en ese libro, de cómo toda esta corriente de la corrección política de la que viene todo lo demás, ¿no? Del separatismo cultural, etc., nace en realidad en los países nórdicos, ¿no? Hace poco hubo
una chica que me avisó de que había una polémica en una universidad en Malmo, ¿no? Que era exactamente igual que las polémicas de las que yo escribo tanto de las universidades anglosajonas, ¿no? Por unas fotos, etcétera. Exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es curioso porque te habla, uno tendería a pensar que estas fracturas sociales se manifiestan sobre todo en sociedades que han tenido una pujanza enorme, como el caso del imperio estadounidense, y que empiezan a tropezar por el camino y a encontrar, digamos, aspirantes a imperio que empiezan a ser amenazantes, como el caso de Rusia, ¿no? Por eso todo esto de que la corrección política empezó al acabar la Guerra Fría, ¿no? Cuando después de la batalla fría, Estados Unidos entra en la decadencia de la paz y empieza como a desmoronarse internamente su cultura, ¿no? Pero resulta que los países nórdicos que nunca han estado en esa liga viven también sometidos a este tipo de tensión, ¿no? Y eso es interesante porque frente a la opinión que yo he mantenido y en cierto modo sigo manteniendo, ¿no? De que todo esto viene de Estados Unidos, vemos también que lo tenemos mucho más cerca en los países nórdicos. Yo creo que los países nórdicos son un buen lugar para seguir investigando todo esto e intentar buscarle explicaciones, ¿no? Porque una cosa que hacemos mucho, los que criticamos digo corrección política para referirme a todo esto, los que criticamos la corrección política, sobre todo desde la izquierda, a veces encontramos también cierta comodidad en ello, cierta complacencia, ¿no? Es un tipo de crítica que al ser tan ridículo aquello que estamos viendo y al haber tanta gente que más o menos piensa como nosotros en otras cosas y que lo apoya, ¿no? Nos enciende, pero lo que hacemos poco, creo, es preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué este tipo de miedo a la cultura? ¿Por qué este tipo de miedo, de alergia a la igualdad real? De alergia, ¿por qué esta necesidad de ensalzamiento, ¿no? de la identidad que siempre a la que te toca a ti, etcétera? ¿Por qué todo esto está en un avance tan grande en tantos sitios a la vez, ¿no? Bueno, yo pienso que estas preguntas no se agotan y hay que seguir haciéndoselas. Yo creo que son preguntas, pienso que son preguntas en las que está codificado el futuro de la democracia occidental. Porque la democracia occidental se está partiendo en pedazos por estas taifas. Esto lo estamos viendo, lo ve cualquiera, ¿no? Sigo sin saber del todo qué es lo que pasa detrás. Para cerrar, el tema, por supuesto, de que se defiende la libertad, pero se calla, se lucha contra la libertad al tiempo que se le defiende de dientes para afuera. Y hay un elemento fundamental, yo creo esencial para la libertad, más allá de la libertad de opinar cosas gordísimas en los periódicos y de ser enormemente sesudo en televisión, y es el humor. Esto ya lo hablé con Edu Galán alguna vez que me hizo favor de estar por aquí conmigo, y precisamente cuando acababa de publicar su libro sobre el caso de Woody Allen. El humor. Una sociedad, el calvinista es un tipo que no se ríe. El puritanismo no soporta la risa. Me retrotraigo, si quieres, al Nombre de la Rosa, ¿no? A la idea de que aquello que te ríes va contra de la seriedad y la solemnidad de la religión. Pero estamos matando el humor. Yo he estado viendo persecuciones a humoristas por chistes muy malos, si quieres, pero que no son delito más que en un lugar donde si no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a pensar. Los humoristas siempre, yo creo que fueron como el canario el pajarito que meten en las minas y que es el primero que detecta Y además es que el pensamiento calvinista totalitario, llámalo como quieras, siempre, puesto que es un pensamiento paranoico, el paranoico siempre quiere que se ríen de él. Es una de las características de la paranoia. Si alguien se está riendo, tiene que ser de mí. Hay que castigar a este hijo puta, ¿no? Que se ríe de mí. Entonces, hablando de un pensamiento cultural paranoico, es lógico que les moleste la risa. Y por eso piensan que cuando un humorista hace ese chiste malo, a lo mejor con un estereotipo racial, se está riendo de las personas que son de ese color, ¿no?
cuando no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Porque siempre, esto los humoristas intentan explicarlo mil veces, pero claro, se están explicando algo a una pared muchas veces, ¿no? Pero el humor no tiene por qué ser burla, no tiene por qué ser una burla, hay otras modalidades, ¿no? Pero el paranoico cultural siempre cree que hay una burla. Y además establece en su cabeza otro puente de la paranoia, que es el de creer que las cosas tienen una consecuencia unívoca. Entonces, por eso dicen, si permitimos que se hagan bromas como esta, la consecuencia será que estas personas vivirán peor y la sociedad será más racista. Y yo siempre pongo el ejemplo que es muy polémico y el otro día me lo pusieron en un titular y luego la gente me atacaba por ello, pero yo siempre digo esto. A España fue uno de los primeros países del mundo en tener matrimonio homosexual. Y hasta tal punto la sociedad española aceptaba ese cambio que la derecha, que dijo que lo iba a quitar en cuanto llegara al poder y montó manifestaciones y tal, cuando llegó al poder no lo tocó. Porque entendió que la sociedad española estaba por ese derecho, de derechas y de izquierdas. Y sabe la derecha muy bien que en sus familias hay gays, que en sus empresas hay gays y que el gay está, pues que es un ciudadano más, ¿no? Bien. Bueno, Maroto se casó al poco tiempo. Claro, y Rajoy fue a la boda. Esto para mí es una prueba de que el humor no afecta de una manera unívoca al pensamiento de una sociedad respecto de un tema como este, porque al matrimonio gay que se aprueba en 2005 llegamos por un camino de chistes de mariquitas. El humor de mariquitas en España empieza a perseguirse después de la aprobación de la ley. Empieza a perseguirse de esta manera, digamos, en los últimos años. Es decir, en la presencia y la preeminencia de chistes de ese tipo no implicaba que la sociedad fuera homófoba. Implicaba quizá que la sociedad encontraba en ciertos estratos una incomodidad al hecho de lo gay, ¿no? Ajá. Que encontraba un comportamiento que estereotipaba, un comportamiento que le resultaba ridículo, ¿no? De la locaza, de todas estas cosas. Sí, pero eso no implicaba necesariamente una homofobia. Y la prueba es que nadie quitó la ley del matrimonio homosexual. Nadie la quitó. Cuando tuvieron poder, mayoría absoluta, para quitarla, la derecha no la quitó. Y digamos que corrieron un tupido velo sobre el tema. Por eso digo que quien pretende perseguir el humor es paranoico, porque pretende perseguir el humor por una sospecha de que ese humor es dañino y por una infundada paranoia de que ese humor tiene consecuencias medibles. Y esto es así siempre en la corrección política. La corrección política te dice, si quito esta palabra del diccionario, este grupo dejará de sufrir. Pruébalo. Si lo consigues probar, si me lo demuestras, que quitando esta palabra, este grupo vive mejor, yo soy el primero que deja de usarla. Pero nunca lo podrán demostrar porque no funciona así. Siempre he tenido un comentario sobre los chistes de homosexuales o de intersexuales en general, y es el que no han desaparecido porque se hayan perseguido, han desaparecido porque la sociedad misma ya no los encuentra chistosos, ya no los encuentra divertidos, pero es cuando la realidad cambia el lenguaje y cambia las costumbres, por supuesto, y no al revés como nos pretenden hacer creer, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, con el que yo he tenido muchísimos líos. Claro, y mira, y una cosa antes de acabar, también relacionado con esto, Mauricio, los chistes sexuales, los chistes verdes, los chistes picantes, esos que le hacen gracia a mi abuela, eran chistes típicos de una sociedad que no miraba el sexo con naturalidad. Entonces, y pienso que con el gay pasaba lo mismo, o sea, tanto el sexo tanto el sexo en sí, el acto sexual, como el gay, estaban, digamos, detrás de las cortinas. Y entonces hacían gracia por eso, porque era una cosa que generaba incomodidad, picorcito, ¿no? Es lo que le pasa a mi abuela con los chistes. En cambio, en una sociedad que, digamos, ha naturalizado el sexo como la nuestra, igual que la homosexualidad, ese humor picantón ya no hace gracia tampoco. No. Ya no hay motivo de reír por el chiste del salto de cama, del salto del tigre, todo eso que hace reír a mi abuela, a mí no me hace reír porque para mí el sexo ya no es tan conflictivo. Así que ese es un apunte que quería hacer también sobre el humor, que nos reímos de aquello que nos incomoda. Claro, yo como viejo lo viví, como yo he contado muchas veces, yo viví en una sociedad donde los chistes de homosexuales eran absolutamente normales y naturales hasta que nos dimos cuenta que los homosexuales no eran ellos,
sino que eran mi prima Carmela, que eran mi amigo José Ramón, que eran mi primo, en fin. Juan Soto Ibarz, muchísimas gracias. Nos van a despellejar a los dos por esta conversación, estoy absolutamente seguro, pero es que si no se habla, se calla y el silencio es el enemigo de la luz, del oxígeno y de la libertad para expresar ideas, aunque sean incómodas, porque las ideas se lucha contra las ideas en el terreno de las ideas y no en el terreno de la censura. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, muchas gracias a ti. Y esto ha sido El Rey va desnudo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación que para muchos será incómoda, pero de nuevo lo digo. Decir las cosas, hablar de los temas, ejercer el pensamiento crítico es como ejercitar los músculos. Como dejes de usarlos, acabas perdiendo su capacidad de actuar sobre el mundo, sobre el mundo a su alrededor. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.